Hola, bienvenida y bienvenido al tema número 8 de esta serie En el Principio. Por motivos de que no tengo un lugar donde grabar con video y ya tenía ganas de subir el próximo video de esta serie, decidí grabarlo únicamente en audio. Espero que esto no sea un problema para ti y va a ser a manera de podcast, así que puedes ponerte tus audífonos, acomodarte y escuchar el tema. He titulado este tema "Y he aquí que era bueno en gran manera". Cierta vez un muchacho llamado Susej pasó por una tienda de mascotas y vio a un lindo perrito. Le llamó tanto la atención que se detuvo y se acercó para poderlo observar mejor. Fue amor a primera vista de ambos lados. Cuando Susej se acercó a la jaula donde estaba el perrito, este empezó a mover la cola, a verlo con ojos tiernos, luego empezó a dar vueltas y después a brincar de un lado a otro. Susej se dio la vuelta y se dirigió al vendedor preguntando todo acerca del perrito: origen, raza, si sus familiares habían padecido de alguna enfermedad, precio, etc. Decidió comprarlo e inmediatamente se lo llevó a casa. Allí empezaron a crear una amistad muy fuerte y bonita. Disfrutaban jugando juntos, paseando, haciendo ejercicio. Cuando Susej volvía del trabajo, el perrito corría a la puerta para esperarlo, le movía la cola, lo lamía, brincaba de un lado al otro. Simplemente se emocionaba porque su dueño amado había llegado. El perrito crecía fuerte y saludable, no padecía de ningún defecto físico ni psicológico, estaba en perfectas condiciones. Pero en esta historia pronto iba a suceder algo malo. El vecino de Susej no solamente odiaba a Susej, sino también no le gustaban los perros. Una vez, mientras Susej se fue al trabajo, decidió inyectarle el virus de la rabia al perrito. Después de unos días, cuando ya el virus hizo efecto y tomó posesión del cuerpo del perrito, Susej empezó a notar unos cambios muy raros en el comportamiento del perrito y también en lo físico. La costumbre era que cuando él llegaba del trabajo, el perrito corría a encontrarlo a la puerta moviéndole la cola, lamiéndolo y brincando. Pero esta vez el perrito no corrió a encontrarlo. Estaba en una esquina con espuma en la boca y con mucha baba. Susej quiso acariciarle la cabeza, pero el perrito respondió a esa caricia con un gruñido y luego con una mordida. Algo no andaba bien. El dueño sabía que ese perrito estaba perfectamente bien, que no tenía ninguna enfermedad genética ni hereditaria. Él lo cuidaba de maravilla. El perrito lo amaba a él de todo corazón. Pero algo había pasado en el perrito que había cambiado su naturaleza. Susej sabía que su vecino había hecho esto. Para él, esto no era desconocido. No lo tomó por sorpresa. Él sabía que tarde o temprano esto iba a pasar, por lo tanto, él ya estaba preparado para este acontecimiento. Luego de esta corta historia, tengo varias preguntas para ti. ¿Cómo va a actuar Susej? ¿Irá a buscar al vecino y lo golpeará y lo castigará? ¿Cómo se va a comportar Susej con su perrito? ¿Lo abandonará? ¿Le pondrá una inyección para dormirlo porque ya está infectado con el virus de la rabia? ¿O lo obligará a que se porte bien? Y solo cuando se porte bien, entonces todo volverá a ser como antes y el perrito se librará de ser inyectado para morir. ¿O le va a decir Susej a su perrito que se sane solo y que luego puede regresar? Quédate con esta historia y con las preguntas en mente porque nos servirán más adelante para entender mejor este tema. Empecemos. Todo era bueno. El texto base para el tema de hoy lo encontramos en Génesis 1:31, que dice así: Entonces Dios completó todo lo que había hecho, y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana, y se completó así el sexto día. No es de extrañar que todo lo que Dios haga sea bueno. De hecho, si te fijas en el relato de la creación, casi siempre al final de cada día se escribe la frase: y Dios vio que era bueno. En los siguientes versículos lo podrás notar. Génesis capítulo 1, versículo 4 dice así: Y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10: Y vio Dios que era bueno. Versículo 12:
y vio Dios que era bueno. Versículo 18, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, y vio Dios que era bueno. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si te diste cuenta, 7 veces se menciona la frase era bueno. Y lo más interesante es que después de la creación del ser humano, el texto bíblico dice que era bueno en gran manera. ¿Alguna vez has creado algo? Quizá invertiste mucho tiempo en hacer tu casa, un dibujo, en podar un árbol, etc. Y cuando por fin terminas, observas lo que has creado y tú mismo te das un abrazo, te felicitas, sonríes y dices, wow, me quedó perfecto, qué hermoso me quedó. Seguramente has tenido un momento de eso, yo he tenido varios. Yo me imagino a Dios también así. Termina la creación del hombre y ve todo lo que hizo. Ve armonía, paz, felicidad, equilibrio, unidad. En resumen, ve perfección. Ve que todo encaja. Haciendo un paralelo con la historia de Susek, este sería el momento en el que él ve al perrito y los dos cruzan miradas y la felicidad inunda el corazón de ambos. No sabemos cuánto tiempo duró este estado de perfección y de felicidad. No sabemos qué tan fuertes fueron las relaciones que se formaron, pero lo que sí sabemos es que esta historia, al igual que la historia de Susek, también tiene un momento triste. No muy tarde en la historia aparece un nuevo personaje y este cambia totalmente el rumbo de las vidas de Adán y Eva y de todo lo que Dios creó. Veamos quién es este personaje. Leamos Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? La serpiente introdujo un sistema que descompuso el equilibrio y la armonía que Dios había creado. Ahora ya no solo había vida, sino también había muerte. Ya no solo había felicidad, sino también había tristeza. Ya no solo había paz, sino también había guerra. Lo que era incondicional, se empezó a creer que había que trabajar para obtenerlo. Muchas cosas cambiaron. Había confianza, seguridad y esperanza. Pero el miedo pasó a existir. En otras palabras, lo que era bueno se descompuso. Otro ejemplo de lo que era bueno pero se descompuso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 13 a partir del versículo 24. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? En esta parábola que contó Jesús, el patrón es el mismo. El sembrador hizo todo bien, sembró buena semilla, pero alguien vino y sembró cizaña. Esto para los que saben de cultivo de plantas se darán cuenta que es un gran problema, porque la cizaña compite con el trigo por nutrientes, agua y luz, y esto impide que el trigo se desarrolle en todo su potencial. Todos tenemos trigo y cizaña en nosotros. Después de la caída, no fuimos corrompidos del todo. Esa naturaleza espiritual aún está en nosotros. Aún tenemos la capacidad de amar, perdonar, tener esperanza, hacer el bien a los demás. Parte de esa magnífica obra de arte que Dios hizo aún se conserva en ti y en mí. No todo es malo como muchos dicen. Algunos hablan que el ser humano está corrompido, que no hay nada bueno en el ser humano y solo se enfocan en lo malo. Pero tú puedes ver muchas cosas buenas en los seres humanos, tanto en creyentes como en no creyentes. Pero debemos de ser sinceros y también reconocer que en nosotros también existen cosas que no quisiéramos tener, como la envidia, el odio, el rencor, la altivez, etc. Esa es la cizaña que el enemigo plantó. Esas son las características que vinieron a descomponer lo que era bueno en gran manera.
Como ya te pudiste dar cuenta, mi interpretación de lo que es trigo y cizaña es un poco diferente a lo que normalmente se escucha, donde se dice que trigo son los cristianos y cizaña son los mundanos, entre comillas, o todos aquellos que no creen en Dios. Algunas denominaciones van más lejos y dicen que cizaña son todos aquellos que no pertenecen a su denominación o a ella. Personalmente creo que en cada persona, tanto creyente como no creyente, existe trigo y cizaña. Todos fuimos afectados por este problema, porque así como en cada persona hay vislumbres del amor de Dios, también hay características que son opuestas a su reino. Y la pregunta más importante aquí es, ¿cómo erradicar la cizaña? Creo que en esto se concentra la mayoría del cristianismo. Uno de los objetivos más grandes es erradicar eso, cómo llegar a quitarlo. Y es aquí donde existen teologías diametralmente opuestas. Algunos se concentran en que nosotros, por nosotros mismos, podemos eliminar esa cizaña y que es una tarea que Dios nos da. Y hay cristianos que llegan a vivir una vida de mucho fracaso porque les es imposible, aunque luchan, se esfuerzan, ven que esa condición pecaminosa y los pecados no dejan de cometerlos. Pero Pablo nos da vislumbres acerca de cómo sobrellevar esta situación. Pablo explica el sufrimiento que vive la persona que tiene en sí dos naturalezas, la espiritual y la carnal, o trigo y cizaña. Pero también presenta la solución a esa situación. Veamos el texto. Romanos 7, versículos 15 en adelante. Yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Así que, queriendo hacer el bien, me enfrento a esta ley. El mal vive en mi interior. Quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente y me tiene cautivo. Qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. La persona acá quiere hacer lo bueno y hay cosas que no le gustan, pero que al final termina haciéndolas, y las cosas buenas que quiere hacer no las hace. Lo peor es que esa persona no pidió nacer con esa naturaleza, y tampoco puede erradicarla por él mismo, no puede erradicar esa cizaña de su vida. Como en la historia del perrito, él no pidió que se le inyectara el virus de la rabia. ¿Te recuerdas que al final de la historia hice algunas preguntas? ¿Qué hará Sussex con ese perro? No se puede esperar que él sane solo. No hay esperanza de que él venza el virus por sí mismo. La solución la tiene Sussex, y él hará todo lo posible por sanar a su perrito. De igual manera, Pablo en el texto que acabamos de leer dice al final, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Él dice que en unas versiones leemos que dice miserable de mí. Él se ve en una situación en la cual es esclavo y no puede vencerla. Pero al final descubre que en Cristo hay libertad de ese sufrimiento. Hay tranquilidad de conciencia y sobre todo hay transformación de mi naturaleza. No cambios sino transformaciones. Qué interesante que cuando leemos el relato de la caída, quien arruinó la perfecta creación fue la serpiente. Sin embargo, Dios no culpa ni castiga a la serpiente ni a su creación. Como un acto difícil de entender para nosotros, Dios tomó la responsabilidad y Él se comprometió a resolver el problema y restaurar su creación a su estado original. Y la forma en que Dios quiere restaurar a su creación no tiene nada que ver con los principios del reino de Satanás. Veamos algunos ejemplos.
Leamos Romanos 2, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? El ser humano, o sea tú, tienes que entender que Dios no está enojado contigo. Dios te va a amar y bendecir siempre e incondicionalmente. Su bondad, tolerancia, paciencia, perdón, etc., te llevarán a ti a cambiar de pensamiento acerca de cómo es Él. Porque cuando cambia nuestra forma de ver a Dios, empieza la transformación en nosotros. La sanidad empieza a surgir. Salmo 23, 6 dice así: ciertamente tu bondad y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Hace poco publiqué algo acerca de este versículo en mis redes sociales, diciendo que el verbo seguir aquí, en la gramática hebrea, nos permite traducirlo por perseguir, porque la intensidad en la que está escrito es tan fuerte que da más para traducirlo como perseguir en vez de seguir. Y si lo hacemos así, el versículo cambia drásticamente y es muy lindo. Y es alentador saber que la bondad y el amor inagotable de Dios me persiguen incondicionalmente todos los días de mi vida. Esa persecución es maravillosa, esa es la que nos restaura. Esos son los métodos que Dios usa para podernos devolver a nuestro estado original. Nuestra tarea es descansar en esa promesa. Entender cómo es su carácter, eso nos llevará a querer estar siempre al lado de la fuente de vida, sin miedos y preocupaciones. Dios te ama con todas sus fuerzas y nunca descansa para conquistarte. Quiere que entiendas que entre tú y Él está todo bien y que el virus de la rabia, entre paréntesis pecado, no es motivo para matarte o castigarte, sino es un motivo para luchar por ti y para luchar por ti hasta el final. Descansa en ese gran amor. Amén. Hemos terminado con el tema, pero quisiera preguntarte algo. He de decir que me fue muy fácil grabar únicamente audio, porque puedo hacerlo en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar isolado, pero no me tengo que preocupar tanto con el fondo, con las luces. Y la ventaja también es de que no pierdo el hilo porque puedo leer mis notas. Puedo escribir el tema palabra por palabra y simplemente leerlo. Y es más fácil. Pero me gustaría escucharte y ver qué es lo qué te parece, qué te pareció a ti. ¿Te pareció esta opción mejor o igual que la de video? ¿O prefieres que grabe en video? Déjamelo saber en tus comentarios y veremos a ver qué podemos hacer. Mientras tanto, estos días que esté aquí en este lugar donde estoy, no puedo grabar con cámara, pero sí voy a poder grabar con audio. Así que gracias por quedarte hasta el final, por ser parte de este proyecto de apoyar y nos vemos en el próximo video audio. Chao.